El asesinato del lago Bodom. Este fue un triple asesinato a mediados de 1960 en Finlandia. 44 años después del suceso, se desconoce aún el perpetuador. La investigación oficial, al fin y al cabo, resultó inconclusa. No encontraron ninguna prueba. Hay múltiples sospechosos, 3 decesos de 3 adolescentes. Veamos los hechos. Fue un sábado 4 de junio de 1960, cuando un grupo de adolescentes, 2 chicas y su respectiva pareja, decidieron acampar a orillas del lago Bodom. Las adolescentes respectivas tenían 15 años. Era Maya Irme Jurk y Anga Tunikimaki, las cuales estaban acompañadas por sus parejas de 18 años, Seppo Antero Boisman y Nils Wilman Guttormsson. Entre las 4 de la mañana y las 6, el domingo de 5 de junio, Maki, Pinjolk y Boisman fueron brutalmente asesinados. Las heridas demostraron más tarde que el arma perpetuadora fue un cuchillo. Sin embargo, Guttormsson fue el único sobreviviente de esa masacre. Sufrió heridas, claro está. Tenía una herida muy grave en la parte de la oreja, como si lo hubieran intentado apuñalar cerca de ella. Tenía el mentón deshecho, apaleado, que incluso los dientes se le salían por arriba. Tenía múltiples heridas y lo encontraron inconsciente. Esta persona, Guttormsson, tuvo contusiones cerebrales, fracturas en la mandíbula y muchos huesos del cuerpo, posiblemente de poder defenderse de este atacante. Varios huesos de la cara, como pómulos, también estaban deshechos, hechos polvo. Sin embargo, a pesar de todo ello, él logró sobrevivir. Guttormsson fue llevado al hospital de inmediato y estuvo en coma 6 horas. Después de que los médicos lograran que estuviera estable, después de 6 días, él pudo despertar y le dijo a las autoridades lo que él podía recordar. Según esto, un hombre vestido de negro con un rojo brillante se acercó a la tienda y empezó a atacarlos por los costados de la misma. A las 6 de la mañana en el lago había un grupo de adolescentes aparte que estaban simplemente viendo aves, viendo el amanecer de ese lago y lograron ver las tiendas de campaña. Lo curioso es que de aquí lograron ver a alguien saliendo de las tiendas de campaña a esa hora, a las 6 de la mañana, vestido de negro y con el cabello rubio. Más tarde, a las 11 de la mañana, un campesino de la zona vio los cuerpos y alertó a las autoridades. La investigación se hizo casi de inmediato, pero con muchos errores graves. Se notaban en las tiendas de campaña, en los costados, estas rasgaduras de ese cuchillo, porque el atacante, según también las declaraciones de Guttormsson, atacó de los costados. Luego, posteriormente, entró. Lo curioso era que la novia de Gustafsson era la que presentaba más brutalidad en el ataque. Estaba desnuda de la cadera para abajo y presentaba múltiples apuñaladas ya después de su deceso. El perpetuador también se llevó artículos personales de estas personas. Se llevó un poco de dinero, artículos que para una persona común serían insignificantes, o más bien para un ladrón común. Pero también se llevó las llaves de las motocicletas con las cuales estos adolescentes habían llegado. Sin embargo, las motocicletas aún seguían en ese lugar. Pareciera que solamente se llevaba las llaves para que estas personas heridas posiblemente, no pudieran escapar. Los zapatos de Guttormsson fueron hallados 500 metros más allá. Gustafsson fue encontrado arriba de la tienda de campaña, junto al cadáver de su novia.
El error de la policía fue no haber acordonado la zona, lo que hizo que muchos de la zona fueran a investigar y fueran a ver todo lo ocurrido y corrompieron las pruebas que estaban en el suelo, en la zona. Posteriormente, los soldados finlandeses también fueron a investigar por órdenes de la policía de Finlandia, y lo cual hizo, porque no tenían experiencia en ese tipo de casos, que se corrompieran estas pruebas faltantes. Muchos de los objetos que se habían perdido nunca fueron encontrados. Muchas de las personas dicen que fue por culpa de la falta de experiencia de la policía, por los soldados, por los intrusos que fueron a la escena del crimen a tomar cosas, o simplemente que el perpetuador se los haya llevado. Ahora bien, el primer sospechoso que tuvo la policía fue Pentti Soinen, un muchacho de 15 años que trabajaba cerca del lago y que ya presentaba algunos delitos por violencia. Esta persona, en 1969, con la edad de 24 años, estaba en la cárcel y confesó que él había sido el perpetuador de los asesinatos del lago Bodom. Sin embargo, después de su confesión, esta persona se quitaría la vida. Otro de los sospechosos fue Valdemar Gillström, una persona que vivía cerca del lago y que era muy hostil con los campistas que se quedaban en él. Él era el encargado de un kiosco de Oita. Recordar que Oita era el estado colindante con el otro estado donde estaba en medio el lago Bodom. Y él ya habían presentado varios de los pueblerinos, ya decían que él era bastante hostil, bastante violento con los campistas, incluso les aventaba algunas veces piedras o los espantaba para que salieran de ahí. Muchos de los vecinos habían visto que él ya venía a horas muy tarde en la mañana, horas muy temprano en la mañana, horas muy tarde en la noche, había entrado a su casa y lo estaban viendo caminar por el lago, pero ninguno de ellos dijo nada. También su esposa, por una cuestión de amenaza, ella no dijo nada a las autoridades, puesto que él la amenazó de muerte. Ella tenía la información de que no había estado en su casa el día de los asesinatos. Sin embargo, nunca dijo nada y se quedó ahí. La policía finalmente no pudo hacer nada, puesto que en 1969 Valdemar Gillström se ahogó en el propio lago Bodom. El otro es un hombre llamado Hans Assmann. Hans Assmann fue ingresado a un hospital poco tiempo después de los asesinatos de estos adolescentes. Assmann era originario de Alemania y lo convierte en un sospechoso muy interesante. Después de su ingreso, empezaron a haber teorías de Assmann puesto por los médicos que lo atendían. Él era un antiguo miembro de la unidad de combate de la SS de la Segunda Guerra Mundial Alemana, o también se decía que era un presunto espía de la KGB soviética. También se sospechaba que ese hombre ya tenía algunos asesinatos en su espalda, por ejemplo el de Kilinki Sari en Isoki y el asesinato doble de Tulihan Heitzman. El médico Jorma Paolo escribió un libro cuya teoría era que Assmann era el perpetuador de esos asesinatos del lago Bodom. Sin embargo, esto no se explicaría hasta 44 años después, y hay que tomarlo con pinzas. Nils Gustafsson, aquel cuarto adolescente, el que sobrevivió, el que estuvo 6 días inconsciente y que dijo a las autoridades haber visto un hombre de negro con color rojo, fue acusado del triple homicidio de aquellos 3 jóvenes, sus 2 amigos y su novia. Esto fue en marzo del 2004, pero no duró mucho. Fue liberado tiempo después de esta prisión preventiva, pero con la imputación de ser el único sospechoso de esto. En el 2005, la Agencia Nacional de Investigación, la KRP, declaró que se sostenía en un análisis por las manchas de sangre. Según esto, Nils Gustafsson tuvo un ataque de celos de su novia, que después destacó en esta extrema violencia. La acusación demandaba cadena perpetua
Y bueno, el juicio fue largo. Neil Gustafsson fue liberado de todos los cargos. Y él, después de esto, demandó a estas autoridades por daño psicológico. Finalmente, el gobierno de Finlandia le entregó 44.900 euros como compensación de esta demanda. Gustafsson, ya después de todos estos juicios y que se le pagara, declaró a los periódicos finlandeses que toda la prensa, tanto el gobierno y todo lo que había sufrido él en esas semanas, habían manchado su honor. Él quería demandar, pero esta denuncia finalmente no prosperó. El triple homicidio del lago Bodom. No sabemos quién fue el perpetuador. Vimos 4 casos muy interesantes. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu teoría del perpetuador? ¿Quién lo hizo? Vamos a seguir investigando este caso que es muy interesante. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.